¿Sabías que hubo canciones tan poderosas que el gobierno intentó borrarlas del aire, y aún así terminaron cantándose más fuerte que nunca? No estamos hablando de simples melodías polémicas, sino de corridos que incomodaron a políticos, retrataron criminales sin maquillaje y pusieron en evidencia realidades que muchos preferían callar. Algunas fueron prohibidas por violencia, otras por corrupción, otras por tocar heridas históricas demasiado profundas. Pero cada intento de censura tuvo el efecto contrario, las convirtió en himnos clandestinos, en cassettes que pasaban de mano en mano, en canciones que todo el mundo sabía aunque no sonaran en la radio. Hoy vamos a destapar las 10 rancheras y corridos que quisieron silenciar y descubrir por qué el número 1 se volvió la definición misma de prohibido. Quédate, porque lo que vas a escuchar cambia la forma en que entiendes la música mexicana. Hoy vamos a recorrer 10 rancheras y corridos que fueron censurados en México, pero que el pueblo jamás permitió que desaparecieran. Quédate hasta el final, porque el número 1 terminó convirtiéndose en el símbolo absoluto de las canciones prohibidas. Empezamos. 10. Gabino Barrera, Antonio Aguilar. Pocas canciones han retratado al México bravío como esta. Gabino Barrera narra la vida de un hombre que no respeta autoridades, que vive armado y que se enfrenta sin titubeos a cualquiera que lo desafíe. En su época fue considerada demasiado cruda para la radio familiar. Varias emisoras la calificaron como una glorificación directa de la violencia y optaron por sacarla de su programación. Pero Antonio Aguilar, con su voz firme de charro, la elevó a categoría de leyenda, transformando esa historia áspera en tradición popular. Lo que algunos intentaron borrar terminó volviéndose indispensable en palenques y ferias. Porque cuando suena Gabino Barrera, el público entero la canta con fuerza y sin miedo. Además, el corrido está inspirado en la figura del forajido del norte, ese personaje que vive fuera de la ley y que durante décadas formó parte esencial del imaginario rural mexicano. No era un villano caricaturesco, sino un símbolo de rebeldía frente a la autoridad, algo que conectó de inmediato con la gente del campo. Las letras describen balaceras, desafíos abiertos y un destino trágico, elementos que en aquellos años se consideraban demasiado explícitos para horarios familiares. A pesar de eso, el tema comenzó a circular de boca en boca, en discos pirata y presentaciones en vivo, creciendo lejos del control de la radio. En cada concierto, Aguilar la convertía en un momento explosivo, con el público coreando cada verso como si fuera un himno colectivo. Con el tiempo, lo que se señaló como peligroso terminó consolidándose como pieza fundamental del corrido tradicional. Hoy, más que una canción polémica, es un fragmento histórico que demuestra que la cultura popular siempre encuentra la manera de sobrevivir. Y si te interesa este recorrido por la música que incomodó al poder, suscríbete al canal, porque lo que viene se pone todavía más intenso. Del campo bravío pasamos ahora a una crítica mucho más incómoda. Estas canciones intentaron ser apagadas, pero terminaron haciendo más ruido que nunca. Porque la ranchera y el corrido no nacieron para complacer autoridades ni filtros comerciales. Nacieron para contar historias, denunciar injusticias y reflejar la realidad del pueblo. 9. La granja, los tigres del norte. A primera escucha parece una simple fábula, animales, corrales, una granja cualquiera. Pero en realidad es una metáfora política directa. La granja representa al país y los animales encarnan a quienes abusan del poder. El mensaje fue tan evidente que varias estaciones prefirieron no programarla para evitar problemas. Los Tigres del Norte demostraron que el corrido también puede funcionar como protesta social. No necesitó groserías ni amenazas, solo una letra inteligente que decía más de lo que aparentaba. Detrás del acordeón alegre se esconde una crítica punzante a la corrupción, al abuso de autoridad y a los privilegios de unos cuantos. Cada personaje retrata figuras reconocibles del sistema, algo que el público comprendió desde el primer momento. Y precisamente por eso incomodó tanto, no señalaba nombres, pero todos sabían a quién se refería. En algunas ciudades simplemente desapareció de la programación sin explicación, como si jamás hubiera existido. Sin embargo, en los conciertos se volvió imprescindible, y la gente la cantaba con una sonrisa cómplice. Era una forma de protesta sin marchas ni pancartas, solo música norteña y acordeón. Con el paso del tiempo, La Granja quedó como prueba de que una canción puede resultar más peligrosa que cualquier discurso político. Pero la censura no siempre tuvo motivos políticos. A veces fue histórica. 8.
Los mandados Vicente Fernández. Aquí conocemos a un migrante detenido al cruzar la frontera, interrogado y tratado como criminal por el simple hecho de buscar trabajo. La canción le puso rostro humano a una realidad incómoda. En algunos estados fue limitada por su contenido sensible, demasiado real, demasiado directo. Cuando Vicente Fernández la interpretaba en vivo, el silencio del público era absoluto. No era solo música, era la historia de miles de familias. La letra describe retenes, preguntas humillantes y el miedo constante de no saber si volverás a casa. No hay metáforas ni disfraces. Todo se cuenta con crudeza, como una crónica periodística cantada. Esa frontalidad hizo que algunas radiodifusoras la consideraran conflictiva, especialmente en zonas fronterizas. Preferían evitar el tema antes que abrir una conversación incómoda sobre migración. Sin embargo, el público la adoptó como himno de dignidad, porque muchos se veían reflejados en ese personaje. Vicente la cantaba con una intensidad distinta, como si defendiera personalmente a cada trabajador que se iba en busca de oportunidades. Con el tiempo dejó de verse como polémica para convertirse en testimonio musical de una realidad que sigue vigente. Y si hablamos de injusticias históricas, la siguiente abre una herida aún más antigua. 7. La cárcel de Cananea, Lorenzo de Monteclaro. Inspirada en la huelga minera de 1906, esta canción denuncia explotación laboral, represión y abuso de poder. Durante años, hablar de esos hechos en la radio no era bien recibido. Por eso varias emisoras decidieron vetarla. Lorenzo de Monteclaro la interpretó como un corrido testimonial, casi documental. Más que entretenimiento, era memoria. Y la memoria suele incomodar más que cualquier escándalo pasajero. La canción recuerda la represión contra trabajadores que exigían condiciones justas, mostrando que el corrido también puede ser archivo histórico cantado. Pero después llegó un tema que apuntaba directamente a las sombras del poder clandestino. 6. Jefe de jefes, los Tigres del Norte. Desde el primer verso queda claro que habla del hombre que controla todo desde la sombra. Lujo, influencia, respeto comprado. Algunas estaciones la consideraron una exaltación peligrosa de ese estilo de vida y optaron por sacarla del aire. Paradójicamente, se convirtió en uno de los mayores éxitos del grupo. Hoy es imposible escuchar su acordeón sin que el público grite el coro a todo pulmón. Lo prohibido siempre genera más atracción. Lo que intentaron silenciar terminó multiplicándose en popularidad. Y ahora pasamos a una historia mucho más íntima y oscura. 5. El preso número 9, Joan Sebastián. Un hombre encarcelado confiesa haber matado por celos. No hay justificaciones, no hay héroes. Solo culpa y tragedia. La crudeza del relato llevó a algunas radiodifusoras a considerarla demasiado fuerte. Sin embargo, Joan Sebastián la llevó al terreno ranchero con una interpretación desgarradora. No romantiza el crimen, lo expone como lo que es, destrucción pura. Y esa honestidad impactó a generaciones. La canción se volvió reflexión más que espectáculo. Luego regresamos al corrido tradicional más directo. 4. La Martina, Antonio Aguilar. Celos, traición y un final fatal. La historia de Martina y su agresor se narra con franqueza, algo que en su momento resultó incómodo para la radio. Varias estaciones la relegaron a horarios nocturnos o la retiraron por completo. Aún así, Antonio Aguilar la convirtió en clásico del repertorio ranchero. Porque el corrido siempre ha contado historias duras. Esa es su naturaleza, narrar sin suavizar. Pero lo siguiente elevó aún más la controversia. 3. Pacas de Aquilo, los Tigres del Norte. Dinero fácil, corrupción, maletas llenas de billetes. El retrato es tan frontal que muchas emisoras la vetaron de inmediato. No querían asociarse con ese mensaje. Sin embargo, el público la abrazó como símbolo de rebeldía. Cada verso era fotografía de una realidad conocida por todos, aunque pocos se atrevieran a cantarla en voz alta. Y del dinero cruzamos nuevamente la frontera. 2. El gavilán pollero, Antonio Aguilar. Seguimos a un hombre que guía migrantes por caminos peligrosos mientras huye de la ley. Persecuciones, tensión constante, riesgo permanente. La temática provocó restricciones por tratar un asunto delicado, pero la interpretación de Aguilar la volvió casi cinematográfica.
Una película completa condensada en 3 minutos, de esas que te mantienen en tensión hasta el último acorde. Y finalmente llegamos al número 1, el corrido que prácticamente definió el concepto de prohibido. 1. La banda del carro rojo Los Tigres del Norte. Persecuciones, disparos y un convoy escapando a toda velocidad. Demasiado explícita para muchas estaciones. Fue retirada de programación en distintas regiones por considerarse apología del delito. Pero el efecto fue exactamente el contrario. La gente la pedía con más insistencia. Se convirtió en mito. En cassette grabado de mano en mano. En canción que todos conocían aunque no sonara en la radio. Hoy es himno del corrido moderno. La prueba viviente de que la música no se puede silenciar. Si te gustó este recorrido por la música que incomodó al poder, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí seguimos contando las historias que otros prefieren no tocar. Si te apasionan estas historias que marcaron a generaciones, esas canciones que incomodaron al poder y que forman parte del ADN cultural de nuestro país, entonces este es tu lugar. Suscríbete ahora a México Viejo, donde rescatamos la memoria musical, los corridos que hicieron historia y las verdades que muchos intentaron silenciar. Aquí no solo escuchamos canciones, entendemos su contexto, su impacto y su legado. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje por la historia que sigue viva en cada acorde. Porque cuando intentan callar una canción, lo único que logran es que se cante más fuerte.